es el rostro más amable de un gobierno que algunos cuestionaron, muchos cuestionaron aún más, pero a él nunca le dijeron nada. Hoy estamos con el Capi Zapata aquí en esto que es ¿Por qué? Con Javier Montenegro. Capi que no es Capi, ¿no? ¿Cómo está? Javier, qué gusto los tiempos. El rango de la policía, ¿cuál mismo es? Porque todo el mundo dice el Capi Zapata, yo le digo el Capi Zapata, pero sé que no es el Capi Zapata. Javier, ¿sabe lo que me acaba de pasar hace exactamente 5 minutos? 5 minutos, viniendo acá. Daba la vuelta para estacionarme y una persona con discapacidad que vendía frunas se acerca y me dice Capi. Y lastimosamente, claro, ya me pasó el verde, ya no pude apoyarle. Pero eso es lo que pasa conmigo, que yo quedé con una marca de Capi Zapata y eso la gente nunca me ascendió. Mi grado, yo me retiré de teniente coronel de Estado Mayor de la policía. Pensaba yo llegar a ser general, pero lastimosamente hubo un ministro pequeñito que ustedes saben que perseguía a todo el mundo, que hizo que prácticamente, mi padre me decía que los principios no se transan y cuando abusó mucho de su jerarquía para mandarme a Loja, relevarle a un cabo primero, imagínense. Es una falta de respeto, habiendo sido yo teniente coronel, primera antigüedad de la promoción que teníamos Estado Mayor. Clarísima la gana de claro, fastidiar. Y no porque sea Loja, Loja es una hermosa ciudad, me mandó al lugar más lejano, pero si me hubiera mandado con mi grado y mi jerarquía, yo hubiera estado feliz, pero me mandó ya con un claro propósito de decirme, es como que al gerente del banco le manden a hacerse cargo de la caja número 2. Entonces, no, con el respeto que hay en las jerarquías. Claro, se entiende. Ajá. Entonces, claro, salí con ese grado y bueno, pero nunca pasé de ser, yo nunca fui ministro, nunca fui presidente del COE, nunca fui director del ECU, nunca fui nada. Fui el Capi Zapata y eso me alegra mucho. Y director del COE en una de las épocas más difíciles también, ¿no? O sea, enfrentar y darse de puñetes con la pandemia no fue fácil. A mí me ha tocado decisiones muy duras, pero yo siempre, porque la gente cuando acepté el cargo de ministro del Interior me dijeron, pero ¿por qué te haces cargo del ministerio yo dije más eso. complicado? Porque yo decía, uno tiene que estar en el momento que el país le necesita, en el momento que el país le llama, no cuando solo calienta el sol, porque yo creo que esa gente hasta es mal vista por las personas, ¿no? Miren, conmigo me pasaba varias cosas. Cuando estuve de secretario de Seguridad de Quito, que ahora me acordé por los incendios forestales, yo pasaba ahí tragando humo, viendo lo duro que hacen nuestros bomberos, porque siempre fui una persona de territorio. Entonces, pasó algo, recuerda usted, con el alcalde Rodas, ¿no? Que todo el mundo le dio duro y nunca se llegó a demostrar nada. Entonces me decían, ya sálgase de ahí porque usted es el futuro alcalde. No, yo creo que la gente tiene que valorar la lealtad y la gratitud, sobre todo cuando eso se merece la persona, porque tampoco usted puede ser leal y grato con alguien que a lo mejor transgredió la norma. Entonces, siempre fue eso. Acepté el ministerio agradeciendo a quien me dio la oportunidad de servir a mi país. Igual en el COE Nacional. Recuerden que un COE viene en COE súper golpeado. Claro, con las famosas totalmente. Vacunas VIP. Y lastimosamente y las loncheras, no había los kits de alimentación y todo eso. Claro, un COE golpeado y no había protocolos al comienzo, pero yo llego a ser el tercer presidente del COE. Después del vicepresidente Sonel Holners, después de María Paula, que fue censurada por la Asamblea, entonces el presidente me da esa responsabilidad, quizás en el peor momento. Claro. Porque ¿quién quería ser presidente del COE en una pandemia, por Dios? Asumimos, pero mire, gracias a Dios, después de un plan de vacunación que la gente tiene que recordar, porque a veces somos de memoria corta, el COE salió muy fortalecido. Pero eso de la memoria corta es porque, no creo, y usted que es un durísimo en comunicación, porque sí creo que hay que reconocer algo, es cómo logró conectar no solo con la gente, sino también con los medios de comunicación, siempre abierto y todo eso. ¿No creo que sí hubo una falla por parte del gobierno de Guillermo Lasso de no comunicar bien el tema de la vacuna, el impacto que tuvo? Como nosotros decíamos con mi esposa alguna vez, si eso pasaba en la época de Correa, teníamos una canción y te ponían un curita con la cara de Rafael, así de te vacunaste gracias a Rafael y vivían con eso. El gobierno de Lasso, en cambio, sí te vacunó, te salvó la vida, te reactivó la economía, pero nunca se tomó el mérito. Sobre todo que fue el tema que cumple con el parámetro de vida. Se salvaron vidas y se reactivó la economía. Imagínense que nosotros fuimos de los primeros países que retiramos las medidas restrictivas, que inclusive por los... siempre hay la gente que es del Contreras, ¿no? Los que decían expertos en salud y todo, nos dijeron que somos irresponsables, que cómo retiramos la mascarilla. Sin embargo, abrimos playas, abrimos
gracias a un plan de vacunación que ya nos daba la tendencia de que podíamos tomar esas decisiones, porque algo que yo tengo que reconocerlo es que siempre se tomaron medidas técnicas. A veces yo era el presidente del COI y el que tenía que salir a dar las buenas o malas noticias. Entonces, lastimosamente había que tomar decisiones duras, pero porque la mesa de salud nos decía eso. Y cuando pudimos tomar la decisión más clara, sí hay esa autocrítica, Javier, de no haber quizás reventado y comunicado como correspondía, porque era la mejor noticia, yo creo que del siglo. Claro. La del siglo. Nadie tuvo la velocidad de vacunación que el Ecuador, ni los países desarrollados. Y nadie consiguió el número de vacunas que se consiguieron, y ahí no me quiero yo llevar los méritos, eso fue un mérito del presidente Lasso, porque yo venía del COE anterior, él nos puso las vacunas, lo que nosotros hicimos es armar el plan con la ministra Garzón y apoyaron lo que podíamos haber apoyado. Yo creo que ahí sí falta mucha comunicación. Sí, y siempre hemos dicho eso porque en realidad fue, como usted dice, el logro del siglo. Nosotros creo que no terminamos de valorar eso, ¿no? Ya más allá después de las críticas que se pudo tener al gobierno de Guillermo Lasso, pero la vacunación nadie puede decir que no fue excepcional. Y fue reconocido inclusive por países extranjeros, ¿no? Fue reconocido por organizaciones que nos decían, oye, ¿cómo lo hicieron? La verdad, yo creo que nadie creyó el plan 900. Sí, no. Nadie le creía. Es que sonaba ambicioso. Ajá. Y a lo mejor a un plan, está loco este señor, pero lo consiguió y yo creo que hay que saber, mira, hay que saber reconocer errores, pero también hay que saber reconocer las virtudes. Y la virtud del presidente Lasso fue haber vacunado a 9 millones de personas con 2 dosis en 100 días. Una locura. Y se cumplió. Pero comparto, no se comunicó como debía haberse comunicado. ¿Y a qué responde este instinto medio kamikaze que tiene el Capi Zapata? ¿Por qué? Porque siempre que hay una institución que está muy mal, ¿a quién puedes llamar? Al Capi Zapata y va a aceptar. El COE, el Ministerio del Interior, en el municipio de Quito. O sea, siempre es como, alguien está en problemas, le llaman, oye, ¿quieres hacerte cargo? Nadie aceptaría. Y exacto, el Capi Zapata. Pero yo creo que la gente valora también eso. Que yo no sea de las personas que siempre busqué el buen momento o cuando calienta el sol. Yo estuve en los peores momentos. En Quito, cuando fui secretario de Seguridad de Javier, tuvimos todos, recuerdo yo claramente cuando me hice cargo de la secretaría, yo siempre reúno a mi equipo y le digo, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Es como el médico, le trae a usted y le examina y dice, a ver, tengo que enfrentar esto. Y me decían, los posibles amenazas que afectan a la capital. Cuando terminé la Secretaría de Seguridad, tuvimos que sacarlo de posibles, porque tuvimos todas. Incendios forestales, movimientos en masa, el tema del Cotopaxi, que fue terrible, remolino de vientos, que nunca había tenido la capital, a mí me tocó enfrentar, se nos fue una manzana entera en La Morita y 19 casas, me acuerdo clarito, en Chillogallo. Pero no es que el Capi Zapata es del Salado. O sea, a lo mejor. No, lo hicimos con mucho, y recuerdo yo qué eventos complicados, pero esa experiencia también le da la madurez. Por ejemplo, yo ahora, ¿qué es lo que criticaba? No una crítica, porque usted sabe que yo nunca he sido un tipo malintencionado o que soy polémico, pero por ejemplo, si ya sabemos los sectores críticos de los incendios, ¿qué hicimos nosotros en nuestra época? Pedíamos el apoyo de todas las instituciones y le dábamos sectores de patrullaje. AMT unos sectores, la Policía Metropolitana en ese tiempo unos sectores, la Policía Nacional los más críticos y los bomberos otros sectores, y con drones hacíamos el patrullaje que era proactivo y nos redujo, obviamente, pero tuvimos también momentos muy duros. Entonces todo eso le ha dado la madurez, la experiencia para poder entender de que algo hicimos por el país. Mire, yo viajo ahora bastante, manejo el vehículo y lo que más me encanta de haber regresado a la realidad y a la normalidad es eso. Y ver por todo el país los corazones azules, a mí me deja pasa un corazón azul y obviamente sé lo que es. Claro, o sea, el momento triste y luego el momento... Pero también la satisfacción de haber dicho, algo hicimos por mi país que pese a haber cerrado hace 10 años, la gente sigue creyendo en ese corazón azul y a lo mejor ese corazón azul hace que no haya más corazones azules. Entonces son satisfacciones bonitas que a uno le dan cuando veo ayer nomás pasaba con mi madre y le digo, mira, esas sirenas, nosotros lo pusimos por el volcán Cotopaxi. Unas sirenas que eran de alerta temprana, que fue el primer municipio en el país que lo puso antes inclusive que el gobierno. Entonces son cosas que son marcas que algo has hecho por tu país. Yo creo que en los pasos por la misma pandemia, ¿no? El haber entendido lo que era un COVID, yo tuve que vivir un mes con mi equipo en el ECU, porque nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Ah, vivir ahí. Claro, y me daba recelo ir a la casa. Claro. Porque me daba miedo. Yo fui muy irresponsable con mi familia, la verdad. Muy irresponsable. Pero bueno, son cosas que quedan. Uno tiene que escribir un libro todo el tiempo. Hay gente que a lo mejor escribe 2 páginas y el libro ya se termina.
Y yo algún rato escribiré todas las páginas de lo que he hecho en mi vida, ¿no? ¿Y quién es el mejor y el peor jefe en el sector público? Ha estado Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, Lenín Moreno y Diego Ordóñez también, de alguna manera, que yo creo que es el peor. Pero esa es mi apreciación. Él no era mi jefe. ¡Pum! No, Pero no. de los tres, Miren, ¿cuál ha sido el mejor y cuál el peor? Yo agradezco a todos porque me permitieron trabajar. Yo creo que eso es claro y sobre todo quizás agradecer a quien en una responsabilidad sensible me dio todo el apoyo. El COE Nacional era una responsabilidad sensible y nunca me dijeron, porque miren, cuando nosotros quitábamos del aforo de los partidos de fútbol, la presión que había al presidente, a la ministra de Salud, o sea, quítele pues aforo al MLE, al Barcelona, a la selección. Usted no sabe la presión que existe. Y cuando nos llamaban a consultar, decían, no, esto es un tema técnico. Y siempre respetaba. Imagínense lo que tuvo que hacer Guillermo Lasso al mes y medio de posesionado. Tuvimos que hacer un estado de excepción para la provincia del Oro cuando llegó esta variante, recuerden ustedes. Sí, claro. Y qué bien que manejó Ecuador porque cerramos solamente el Oro y Guayas y no tuvimos que cerrar todo el país. Pero para un presidente que a veces en campaña inclusive critica a los estados de excepción, tener que tomar esa decisión, es que respetó y entendió lo que estábamos. Mucho más aún en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior usted tiene una fuerza que si no sabe entenderla, que debe ser para enfrentar al crimen organizado y no hacer lo que hacíamos en mi tiempo, yo fui un hombre perseguido. Totalmente, Yo fui un hombre perseguido, me imagino, claro. De hecho, por eso hasta me tocó salir de la policía. Pero jamás a mí se me dio una disposición en contrario, porque no lo hubiera cumplido tampoco. Así que tuve si es que decimos jefes, a mí me respetaron siempre mi autonomía y siempre respetaron las decisiones que tomamos. Y ahora que hablábamos de Diego Ordóñez, ¿cómo era un gabinete de seguridad o una reunión nada más? Un policía que sabe y Diego Ordóñez. ¿Cómo lidiar con alguien que, o sea, es que no tenía idea? Nosotros teníamos todos los lunes, y algo que lo mantuvimos, todos los lunes teníamos gabinete de seguridad, pero cada quien respondía por su sector. Yo respondía por el Ministerio y la Policía Nacional y cada quien respondía por lo suyo, así que no le sentí mucha afectación. Pero perdone que le corte, ¿pero qué respondía ahí Diego Ordóñez? En Twitter está todo seguro, porque era el tuitero del gobierno y el tuitero enojado aparte. O sea, ¿no cree que de pronto ahí se cometió un error ya haciendo una crítica ya más allá de la broma, de no poner a alguien que esté realmente capacitado para una secretaría que se creaba con el fin de reducir los índices de inseguridad que teníamos? Bueno, quizás mi política ha sido siempre de no hablar mucho del resto, sino hablar de mí. Pero recuerde también que Diego después fue cambiado, ¿no? Y por un general, obviamente, de Fuerzas Armadas. Pero cada quien sabrá responder de lo que hizo. Yo al país le responderé de lo que hice y siempre lo hice con mucho corazón. No tiene idea ahora lo que es valorar un fin de semana, por Dios. Para mí es nuevo. Claro. O sea, el tener que decirle a mi mamá, oiga, el sábado le paso viendo, vámonos a comer algo. Eso yo nunca lo pude hacer. Entonces, quizás ahora valoro esa tranquilidad, pero cuando estuve sí me entregué con alma, vida y corazón. Creo que hasta mucha gente dice que demasiado le metí. ¿Y cómo sentimos la prefectura de Pichincha? Porque yo estoy consciente, creo que muchos ecuatorianos están conscientes de que algo pudo haber pasado ahí. Que a lo mejor y el prefecto tenía que ser el Capi Zapata contando votos, pero algo pasó. Bueno, miren, nosotros hasta el último día que hacen este tracking, ¿no? Que no sé, porque nosotros teníamos personas que nos apoyaron, que conocían mucho estos temas. La prefectura tenía muy holgado, o sea, en algunas encuestas daba hasta 15 puntos al segundo. Yo siempre dejo las cosas en manos de Dios. Pero ahí hubo algo raro. Cometimos nosotros un error. No generamos control electoral. Sin embargo, yo creo que las conciencias de las personas sabrán lo que pasó, pero Dios es tan grande que me dijo, a lo mejor no era esto para ti, y después me hizo ser director del ECU, presidente del COE y llegar a ser un ministro también de Estado. Entonces, creo que inclusive me dio mayores responsabilidades. Claro. Y usted hasta pasa la historia, ¿no? Porque haber sido presidente del COE en una pandemia, pues tiene para contar a sus hijos que algo hizo por el país. Arriesgando su vida, pero algo hicimos. Ahora que el objetivo es la asamblea, sí vamos a tener mayor control electoral. No nos va a pasar dos veces. Bueno, qué bueno que toma ese tema, Javier. Cuando yo fui primero conmigo cometieron
horrores, no errores. ¿No? Nunca me notificaron, no me dieron derecho a la defensa. Me enteré por la televisión que me hablaban que era rebelde. Pedí a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que ha hecho barbaridades. Hay PAME, ¿no? Hay PAME, Dios mío, todo lo que vemos da pauta. Ella creo que es una de las principales responsables de que la Asamblea no tenga ni el 6% de credibilidad en la gente. Nunca me respondió a qué correo me notificó, ni por qué, ni sobre qué base legal. ¿No? Porque imagínense, Javier, qué absurdo, que la misma Asamblea Nacional, cuando yo salgo de ministro, me llama para decirme, ¿este es su correo? Le digo, sí. Entonces me envían un correo, me dicen, este es el único canal oficial entre la Asamblea y usted y sobre el cual algún funcionario le enviará una documentación con firma electrónica. Y a través de ese correo yo fui a las comisiones que ya no me correspondía ir porque ya no era funcionario público, claro, pero acudí por respeto a la Asamblea. Es lógico entender que a ese correo le tienen que notificar un juicio político, por Dios. El mismo correo que la Asamblea me genera y me envían no sé a dónde, hasta ahora no me responden a dónde me envían. Entonces, claro, cuando yo llego... Cuando yo llego a la Asamblea y les explico a esto, yo no vengo a defenderme porque no sé de qué me defiendo. Claro, uno por los medios algo sabe, pero eso no es un debido proceso. Claro. Entonces llegué al pleno, salí del pleno. Oiga, tuve en cola a los asambleístas que vinieron a abrazarme, a decir usted tenía la razón, nos mintieron. Y votaron a favor del... Entonces, cuando uno ve que ese nivel de asambleístas tiene usted, o ve los circos de la Comisión de Fiscalización, o ve lo que acaba de pasar ayer también, o sea, un apagón que al país le genera tanto dolor, tanta pérdida, y le hacen mofa, usted tiene que hacer algo responsable por el país. Y me tomo nuevamente un tema difícil para mí, porque yo sé que son los momentos complicados cuando usted sale de un gobierno golpeado, porque eso es normal, siempre existen esos golpes, pero usted tiene que hacer algo por el país. Y yo creo que uno tiene que adecentar esa asamblea. No podemos tener asambleístas de ese tipo, que no saben ni siquiera leer un discurso. Añora usted los congresos, ¿se acuerda? Claro. De las épocas de un Febres Cordero, de gente que inclusive uno era bonito escucharle pues un discurso a lo que tenemos ahora. Por eso tomé esa decisión de quizás, y bueno, también tomo la decisión sobre la base, yo tengo que poner una acción de protección, porque si usted no tuvo el derecho a la defensa, puede ser un juicio político. Yo no comparto con la gente que dice, es que esto es político. Entonces, ¿por qué es político? ¿Para qué son pues el tema de que activan el juicio, que las pruebas de cargo, pruebas de descargo? ¿Para qué si usted ya tiene que levantar la mano y matarle a alguien? Pero le puede pasar lo de Carrillo, que no pueda asumir el cargo y tenga que esperar que se cumplan los 2 años y ahí... Son dos cosas distintas, Javier, y eso qué bueno aclararlo. Primero, en el caso de él, no cometieron, entiendo los errores que cometieron conmigo. Él nunca puso una acción de protección al proceso. Yo no estoy quitándole a la Asamblea el poder que tiene fiscalización. Yo solo le digo, retrotraigan, que es lo que siempre le pedí, y déjenme ir a defender. Porque mire, el tiempo fue mi mejor defensa. O sea, se quiere enfrentar al juicio político, pero en las condiciones... Eso fue siempre. Porque mire, el tiempo me dio la razón. Un asambleísta que dijo que teníamos ni sé qué nivel de ejecución, entiendan que el proceso de contratación pública es extenso y nosotros terminamos prácticamente la administración en octubre, porque en noviembre ya dejamos. Entonces, claro, todo lo que nosotros adquirimos, usted vio que se han ido entregando, los chalecos, las pistolas, los fusiles, las UPCs. Entonces, el tiempo, eso es lo que yo quería demostrarles a ellos. Mire, solamente el contrato de chalecos, que era 32 millones de los 54 que me dejaron por presupuesto el ministerio anterior, porque yo llegué a finales de año, entonces ya estaba el presupuesto armado, era prácticamente cerca del 59% de la ejecución. Ahí están ya todos entregados. Entonces, eso es lo que quería. Los niveles de inseguridad. Han pasado 10 meses. Yo estoy algo más de 12 meses, Javier. Cerca de 13 meses. Ya la ministra actual lleva 10 meses. Y se dan cuenta que no es, pues no es que cuando yo me hice cargo del ministerio se formaron los tiguerones, los lobos, los choneros, por Dios. Yo mejor llegué en el peor momento que quizás muchos ecuatorianos no hubieran querido aceptar. Y llego en el momento de María Belén Bernal, ¿no? Que fue un golpe durísimo para la policía. Claro. Y sin embargo capturamos al asesino, al femicida de este caso tan trágico para el país, que Dios quiera nunca se vuelva a repetir. Entonces la gente olvida. Ese fue mi reto. Dije, yo quiero traer a Germán Cáceres, y lo hicimos en tiempo récord inclusive. Entonces, claro, llegué en peor momento, pero sin embargo ya se dan cuenta que el tema de inseguridad no es un tema de tiempos, no es un tema de personas. Dejamos crecer esto por más de 18 años, pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención, lo que llaman los expertos, yo estoy haciendo academia ahora, lo que llaman los expertos la famosa paz mafiosa. ¿Qué significa? El Estado mirando para otro lado, ustedes hagan nomás lo que tienen que hacer, no nos topamos, pero en esa interfaz irresponsable
fue creciendo estos grupos ahora terroristas con todo el poder de fuego y con toda la economía. Entonces no fue un tema de Juan Zapata, al contrario. Los ministros que ahora se hacen cargo en el peor momento ya tienen la alfombra roja para el juicio político y eso hay que explicarles. Y no me dejaron explicar eso en la comisión, les hubiera hecho. Imagínense una anécdota que tuve yo, Javier. Me encontré con el famoso asambleísta Vera en el tema de un tema de la Corte Nacional de Justicia y le dije, con usted me quiero reunir para explicarle lo que no conoce, el tema de inseguridad, explicarles por qué estamos en estos momentos. Entonces, ¿qué estamos nosotros, Javier? Poniendo el dedo a quienes nos vinimos a poner el pecho a las balas y no a quienes permitieron que el Ecuador llegue a estos niveles. ¿Y qué le dijo el asambleísta Vera? Creo que se puso tan nervioso que ni habló y hasta ahora estoy esperando. Entonces, esos niveles de asambleístas no podemos tener, no puede ser un juicio político a la carta. Miren la oferta de juicios ahora, ¿no? Atrasemos los plazos, enjuiciemos a tales personas. Golpeemos un gobierno, enjuiciemos a tales. Oiga, si le enjuiciaron, por Dios, esto es hasta de Ripley, a la ministra de Salud, que prácticamente fue el puntal del plan de vacunación, y le censuraron. Por Dios, ¿usted cree que eso es posible, Javier? Entonces, razón, claro. Por eso hemos tomado esta decisión de que, por Dios, el Ecuador cuente con una asamblea que valga la pena. Estamos peleando en el Día del Gamer, estamos peleando en la Comisión de Fiscalización, y mire, Javier, hasta ahora estamos esperando las reformas de la ley de movilidad, el código de menores, muchos menores captados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque a los 18 años sale y limpio. Entonces hay tantas reformas, yo sí sé lo que tenemos que reformar para el servicio de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas, que hay que aplaudirles de pie lo que están haciendo. Entonces, bueno, por eso tomamos esa decisión. Este programa no es político, ese era el compromiso y se terminó haciendo político, porque aquí celebramos lo ecuatorial y celebramos lo ecuatoriano en el EPAR, que es el hotel, que es la casa del podcast ¿Por qué? Con Javier Montenegro. Y yo creo que no hay nada más ecuatoriano que las empanadas, Paquito Policía y el Capi Zapata, más quiteño al menos. Entonces vamos a probar unas empanadas ahí. Ya se acuerda del Paquito, otra cosa hermosa. El Paquito nació con Tránsito, se hizo tan famoso en Corazones Azules y ahora el Paquito es GIR, es comando, es antinarcótico, es hermoso. Y no se deja corromper, y no es lo se más deja importante. Corromper. Y sabe que el Paquito no tenía y no tiene, pues espero que siga manteniendo no tiene jerarquía, porque el Paquito era para todos. Entonces era Paquito y para el país salía. Probemos gracias, las empanadas, ahí movámosle un poquito el micrófono. Son empanadas de morocho de Ay, qué rico. Yo valoro mucho la comida ecuatoriana, más que me encanta. Me lo imaginé, o sea, me dio esa sensación. Entonces estábamos entre esto y comida francesa y dije no. Qué rico. Y muy amable la gente aquí, ¿no? Muy amable, me guiaron para dónde venir, muy amable. Pero bueno, ya cerrando el tema y cerrando el podcast también. Qué buena empanada, ¿sí? Buenísimas, es como para llevar. Como para llevar. Ya saben, deliciosa la comida en el EPAR. Ahora, una de las cosas más divertidas que tenemos en el podcast es que yo le voy a decir 5 nombres y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Es súper bonito ese, porque es como... Siempre salen cosas divertidas. Entonces, ya cerrando este programa, estas son las 5 del Capi Zapata. La primera, Guillermo Lazo. Gratitud y lealtad. Diego Ordóñez. Polémico el Diego. Ahora también Anderson Boscan. Ahí me demoro más. La verdad, con errores y virtudes. Vamos, 3. Otro que me parece interesante es Daniel Noboa. Un joven que espero no le falle a la juventud. Y finalmente, Mauricio Rodas. Un amigo que creyó en mí sin conocerme. Esas son las 5 de... Estuvo interesante. Yo esperaba más de Diego Ordóñez, pero está bien. Lo acepto. Pero se lleva la gente de... O sea, más allá de la gente que está ahora dentro de creo, afiliado o no, haciendo el trabajo, ¿cómo era la relación o cómo es la relación post-gobierno? Es que como yo le digo, Javier, mi vida siempre fue dedicado al tema que yo estuve formado, que es el tema de seguridad y riesgos. Entonces, prácticamente yo asumí un tema siempre técnico. Entonces, casi al mundo de la política no he estado muy metido en el tema. Entonces, no, tanto en la alcaldía con Mauricio, si usted me preguntaba de Suma en ese momento, no, porque para mí eran los incendios del Cotopaxi y las inundaciones y todo lo que nos tocó enfrentar. Y Suma todavía existe, ¿no? Qué loco. Claro, ahora va con Chantopic, ¿no? Eso es impresionante.
yo no recuerdo un movimiento que logre sostenerse así después de haber tenido una alcaldía, algo de movimiento en gobiernos seccionales, pero en general no ha sido una fuerza política y sin embargo todavía está. Claro. Todavía está. Ahora, para cerrar, Capi, a esa cámara, imaginémonos que ahí está el Capi Zapata, que todavía no era Capi, de los 20 años. Wow. ¿Qué le decimos a él ahora, viviendo todo lo que hemos vivido, teniendo todas las experiencias, todos los cargos, todas las polémicas o los relajos en la política? ¿Qué decirle a él que seguramente tenía muchas ilusiones en la policía, me imagino? Bueno, decirle que no te permitieron ser general, pero llegaste a ser ministro gracias a un trabajo honesto. Y creo que no me arrepiento ni te arrepientas de lo que has hecho porque lo has hecho por el país y lo has hecho honestamente. Caminas la calle, la gente te agradece, te pide una foto, te da un abrazo, entonces significa que hiciste un buen trabajo. Y como todo en la vida, no todo es joyita de que le caigamos bien a todo el mundo, pero creo que ahí tengo más gente que me quiere, que más gente que me pueda poner el dedo, pero jamás me han puesto por ser deshonesto, ni corrupto, ni vago, ni ladrón. Así que camina la calle como siempre, Capi, y los corazones azules, lo mejor que hiciste en el mundo. Y esto ha sido el podcast ¿Por qué? Con Javier Montenegro, que como ustedes saben se transmite por Red Oromar, el canal de Manabí. Manabí, la provincia más bonita del Ecuador. ¿Sí, okay? Hermoso, hermoso. Mi lindo Manabí tiene hasta una música preciosa y comida inigualable. Ajá. Nosotros nos vamos a quedar comiendo las empanadas de morocho del Hotel Le Parc y con ustedes será hasta una próxima ocasión. Gracias, Capi. Javier, qué lindo programa. A los tiempos, un programa así como estos. Esa es la idea. Distendidos.